Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermanos, una vez más. Gracias al Señor que nos permite el poder estar en contacto, en comunicación, en estos momentos en los cuales estamos todos aprendiendo, estudiando. Cada día es una oportunidad para que sigamos conociendo más del Señor nuestro Dios. Hay un libro bien especial en la Biblia que es el libro de los Salmos. Este libro siempre nos va a ayudar a traernos paz, a confortarnos, a darnos esperanza, a darnos alegría, a darnos confianza, a darnos seguridad y nos ayuda a levantar nuestra fe. Vamos a estar haciendo unos estudios con respecto al libro de los Salmos y en esta oportunidad vamos a leer el Salmo capítulo 1. Dice de la siguiente manera: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Este salmo, hermanos, es muy bueno todo lo que dice. Y hay un contraste entre el justo y los impíos, o entre el varón que hace las cosas de Dios y los malvados. El Salmo consta de esas dos partes. En los primeros 3 versículos, versículos del 1 al 3, nos está hablando sobre el justo, y del versículo 4 al 5 al 6 nos habla sobre el impío. Al parecer el versículo 6 también, hermano, está construido por algo que es una repetición, es una figura retórica, el guiasmo, hermanos, que sirve para repetir lo que está andando. El contraste está bien claro y definido. Dios conoce el camino de los justos. Dios conoce también, hermanos, y está vuelto hacia los justos. Y esta es una sentencia que el Señor da en este Salmo capítulo 1. El camino de los malvados lleva a la perdición. Las dos partes del Salmo se contraponen una con la otra, hermanos, como los primeros 3, como decía, como una realidad, imagen, y del 4 al 5 al 6 como una imagen, realidad. Vamos a ver versículo por versículo. Vea la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. La palabra dichoso, todo aquel que recibe la aprobación de Dios por el accionar, el Señor le llama bienaventurado. También significa bendecido. Esa es la palabra que el Señor utilizó en el Sermón del Monte, en el cual se llaman las bienaventuranzas, y Él la repite una tras otra vez: bienaventurado, es decir, dichoso, es decir, bendecido, lo cual denota el mismo grado de alegría que el Señor tiene por esa persona y de aprobación de parte de Él. En la multitud de consejo está la sabiduría, hermanos, dice el libro de los Proverbios. Pero hablando sobre el consejo de los sabios, aquellos que nos llevan al camino de Dios, no los que aconsejan de una mala manera, no los que aconsejan para que hagamos cosas inadecuadas, sino en la multitud de consejos que nos llevan a hacer la perfecta voluntad del Señor. Uno de los nombres que se le da a los cristianos es los del camino. Fíjese que cuando el capítulo 9, versículo 2, donde Saulo en ese momento tratando de perseguir y de asolar la iglesia, él dice que le den esas cartas para ir a donde están los del camino, porque a nosotros nos llamamos así porque somos los que seguimos a Jesús, y Jesús es el camino. Recuerde Juan capítulo 14, versículo 6, él mismo declara diciendo: yo soy el camino. Y veamos ese camino guiados por el Señor. Usted recuerda el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El versículo 2, hermanos, de este capítulo 1 dice: mas se complace en la ley del Señor, su ley susurra de día y de noche. El justo, el varón que Dios lo considera de esta manera, está ocupado en el estudio, en la lectura y en el escudriñar la palabra de Dios. Expresión que da, hermanos, esa es de decir la voluntad de Dios,
Quiero conocerla, quiero leerla, quiero saber dónde está, quiero saber cómo es, quiero indagar más, porque el varón, el cual hace las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a complacer en la ley del Señor. Donde habla de la expresión susurra, hermanos, se está tratando de que es una meditación diaria. El Señor mismo nos aconseja: entra a tu aposento, haz tu oración, platica con el Señor, escucharlo a Él, no solo ponernos a hablar y en ningún momento callar para meditar y escuchar cuando el Señor nos habla a nosotros. La lectura, el estudio, el escudriñar la palabra de Dios trae muchos beneficios. Entre ellos trae sabiduría, trae conocimiento, hermanos. Recuerde cuando Salomón termina tomando posesión del reinado, él le pide al Señor sabiduría e inteligencia, conocimiento de las cosas de Dios. ¿Y de dónde lo vamos a conocer? Escudriñando, leyendo, estudiando su palabra. Por eso el versículo dice: se complace el varón justo en la ley del Señor. El versículo 3 dice: es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da a su tiempo el fruto y su follaje estará siempre bien. Todo lo que hace le sale bien. El Señor Jesús mismo dijo, hermanos: por sus frutos los conoceréis. El justo es comparado al árbol que da buen fruto. En Juan capítulo 15 el Señor nos enseña que nosotros somos las ramas, hermanos, y si estamos pegados a Él, siempre daremos fruto. Todo nuestro accionar sería siempre beneficioso porque tenemos al Señor. Si nosotros estamos pegados con Él, si estamos ligados a Él en todo momento, vamos nosotros siempre a dar un buen fruto. El Señor es aquel que nos va a hacer a nosotros dar un buen fruto. Si estamos pegados, si estamos ligados a otras cosas, vamos a dar frutos de otras cosas. Pero este varón justo, hermano, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Es decir, que el agua siempre lo va a estar nutriendo, hermanos, y lo va a ayudar a dar buen fruto. El versículo 4 dice: no así los impíos. Como usted puede ver, a partir del 4, 5 y 6 empieza ahora a dar la comparación. Primero habla del varón justo, ahora empieza a hablar de los impíos. O según la versión que usted lea, habla de los malos. No así los impíos, no así, que ellos son como paja que se lleva el viento. El 5 dice: por eso no resistirán en el juicio los impíos, ni los pecadores en la comunidad de los justos. Ahora vemos aparecer a los malvados con una expresión para ellos cortante, una expresión de peligro, una expresión de aflicción, o por lo menos ellos deberían de afligirse al ver lo que el Señor está hablando al respecto de ellos. La paja, hermanos, es tan débil que con un viento sencillo vuela de un lado a otro. La verdadera fortaleza viene de estar con Dios, no con los impíos. Jesús mismo dijo que en aquel día habrá una separación. Los hacedores de bien estarán a un lado, los hacedores del mal al otro lado. Recuerde, le dice: deja que crezcan juntos, no te preocupes, que cuando venga aquel día, le dice, serán cortados y estos irán al fuego y los otros recibirán un buen galardón de parte del Señor. Estoy parafraseando, hermanos, lo que el Señor expresó literalmente. En resumen, consiste en la exclusión del pecador de la compañía donde están todos los justos, donde están los varones aprobados por Dios. El pecador no puede estar cerca de ellos, el malvado no puede estar cerca de ellos, el injusto no puede estar cerca de ellos, el impío no puede estar cerca de ellos. El versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos se pierde. El sentido bíblico del camino como modo de vida es evidente, hermanos. El justo prosperará mientras que el malvado sufrirá castigo. Este salmo, hermanos, claramente está haciendo la comparación entre aquellos que deseamos, que tratamos, de que nos queremos esforzar, que queremos poner todo de nuestra parte para agradar al Señor y tratar de hacer las cosas como Él dice. Y también está el otro lado, donde están los impíos, donde están los malvados, donde están los pecadores, los que no quieren arrepentirse nunca. La sugerencia, hermanos, que plantea el Salmo 1 es el de ser fiel y leal al Señor, y eso trae sabiduría, trae confianza, trae recompensa. La bienaventuranza o bendición que el Salmo 1 pronuncia es a favor del que va, hermanos, con el Señor en los caminos
del Señor. Y también trae una recompensa, hermanos, no grata, nada favorable para aquel que no quiere andar en los caminos del Señor. La dedicación a la ley del Señor, hermanos, al conocimiento de su palabra, trae para él una vida plena a ciertos tipos de personas que queremos hacer las cosas bien. Y también el no conocimiento, el no nutrirse, el no leerla, el no escudriñar, el no estudiar la palabra, también les va a traer una consecuencia a todas estas personas que no deseen hacerlo. En contraste, lo que le ocurre a personas que quieren hacer la voluntad de Dios, y el contraste, lo que no les sucede, lo que no quieren hacer la voluntad de Dios. A pesar de una vida de éxito aparente que estas personas puedan estar teniendo o demostrar o decir que tienen más, o les vemos que quizás ellos tienen más, quiero decirle que una expresión que siempre me fascinó, hermanos, y siempre la traje a meditación a mi vida, hermanos, a pensar en ella, analizarla, es que el mejor día de un mundano siempre va a ser el peor día de un cristiano. El mejor día para ellos quizás pueda ser, hermanos, derroches, quizás puedan ser excesos, extravagancias en adicciones, en drogas, en alcohol, en derroches de dinero, en tener, hermanos, una pareja aquí, otra allá. Quizás para ellos sea lo mejor y decir estoy viviendo la vida buena, pero eso no es la vida buena, esa es la peor vida que puede tener. En cambio, hermanos, el hombre que quiere hacer las cosas, el ser humano que quiere hacer las cosas conforme al camino del Señor, hermanos, esas cosas van a ser malas e inadecuadas. Pero el Señor, en el capítulo 1 de los Salmos, nos da a entender y nos dice este contraste en los que hacen las cosas como yo digo y los que la hacen como yo no digo. Si no se arrepienten, van a ir directamente a la perdición. Nosotros llevamos una esperanza de que por lo menos vamos a estar en un lugar de espera, hermanos, a que el Señor diga, y queremos escuchar y tenemos esa esperanza, hermanos, tenemos esa confianza, queremos escuchar cuando Él nos diga, buen siervo, pasa al reposo de tu Señor. El que es justo, hermanos, es aquel que Dios ha justificado. Y así como Él hay otros en el mismo camino. El justo no está solo. Hay varios que también lo están. Hay varios que quieren hacer la voluntad de Dios. No se sienta usted a decir, me siento incómodo que solo yo hago esto. Hay personas que erróneamente ellos dicen, antes me iba bien. No, hermano, a partir de que usted vino a los caminos del Señor es cuando su verdadera vida ha iniciado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta noche. Quiero decirles de que Dios es grande, maravilloso, y nuestra mente, hermanos, es tan pequeña, hermanos, que Él claramente dice que nosotros no tenemos los pensamientos de Él. Aunque no lo podamos entender, el Señor sigue siendo Dios. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios estén con ustedes. Que el Señor les bendiga.